versículo 27. Y regálame un minuto, si es tan amable, para que leamos ese verso, hermanos, y luego nos sentamos rapidito. Vamos a orar y a leerlo. Dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Padre, gracias te doy en este momento por tu palabra, que es perfecta, no tiene error, es infalible, es hermosa, es buena, es espíritu, es vida, es fuego que quema, martillo que parte la piedra, espada que penetra, Señor, y discierne lo más profundo de nuestro ser. Y te doy gracias por la oportunidad de poder exponer una vez más las Escrituras delante de mis hermanos, tus hijos e hijas, y te pido que les bendigas, que a través de este sermón ellos puedan ser edificados, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar en un sermón que hemos titulado El consejo de Dios. El consejo de Dios. Y bueno, es bueno que atendamos el consejo de Dios, ¿no? Porque es necesario para nuestras vidas. Dice el refrán, ¿no? Hay un refrán. Hermanos, si pueden poner su teléfono en silencio, se lo voy a agradecer, por favor. Bueno, ¿en qué me quedé? De como el Chapulín Colorado. Ya lo dice el viejo y conocido refrán, que el que no oye consejo no llega viejo, ¿no? Dice el refrán. Pero hay otro refrán para contradecir ese refrán, ¿no? Que dice que nadie aprende consejo en cabeza ajena. No sé si lo han oído también. O sea, que no importa si alguien te da el consejo, ese refrán dice que de todo modo no te sirve. Y lo que implica es que uno a veces es tan cabeza dura que tú dices, ¿a mí qué me importa que a fulano le haya pasado eso? Es problema de él. Yo quiero experimentar con mi propia vida y tener mis propias experiencias. Y después vienen a uno y le dicen, te dije. Pero nos gusta a veces aprender así, a la mala. Pero bueno, el día de hoy, hermanos, la predicación es el consejo de Dios para mi vida. Ese es el tema. Y yo les preguntaría, hermanos, a ustedes que están aquí en esta noche, oímos un consejo más de la palabra de Dios, un consejo más hoy. Y oímos muchos consejos de Dios durante el año, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no se vuelve un poco, para la carne de nosotros, un poco tedioso, un poco cansador a la larga oír tantos consejos de Dios? Obviamente la carne diría sí, ¿verdad? La carne diría sí, una prédica más, un sermón más. Pero realmente, hermanos, sabemos que nuestra alma, nuestro espíritu necesita del alimento de la palabra de Dios. Necesitamos ser alimentados con la palabra del Señor y necesitamos esforzarnos por no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Debemos de venir, hermanos, a la congregación con la misma actitud con la que un estudiante que ama estudiar va a la escuela. Yo no sé si usted se acuerda con qué actitud usted iba a la escuela, no me diga. Pero si hablamos de un estudiante que de verdad le gusta estudiar, pues va con muy buena actitud a la escuela, ¿no? No quiere faltar a la escuela, quiere llegar temprano, se frustra si saca un grado más bajo de lo que está acostumbrado. Estamos hablando de un buen estudiante.
Pero imagínese esta ilustración que usted tiene dos hijos que van en la misma escuela, que van en el mismo grado, y cuando llegan de la escuela, bueno, para que vayan al mismo grado, misma escuela y todo, tienen que ser gemelos, ¿no? Vamos a suponer que son gemelos. Y entonces van a la misma escuela, van al mismo grado, quizás tienen las mismas clases, el mismo maestro. Y cuando llegan de la escuela, tú les preguntas a los dos, no sé si usted lo hace, yo lo hago, ¿cómo estuvo la escuela hoy? Y uno de ellos te responde muy emocionado, no, pues estuvo bien interesante, estuvimos aprendiendo de esto, nos dejaron una tarea y me pareció muy buena la clase, etcétera. Pero el otro te contesta así con indiferencia, ¿verdad? Bien, estuvo bien como siempre. Yo creo que no necesitamos ser muy genios para saber cuál de los dos va mejor en la escuela, ¿no? La pura actitud de cada uno de ellos determina qué aprovechamiento está teniendo y qué interés, hermano, está teniendo en su conocimiento. Mire lo que dice Santiago 1:22 con respecto a esto, hermano, de no ser meramente oidores, sino hacedores. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo no sé si usted sabe cuál es el concepto de un estudiante oyente. No sé si usted alguna vez en su escuela, cuando usted estudió en alguno de los grados o en alguno de los niveles, llegó a su salón un estudiante que llegó en categoría de oyente. Y el maestro le dijo, les presento a fulano, él no está enrolado en la escuela, no está matriculado, él no es alumno de aquí, él solamente va a estar como oyente en las clases. Y lo que implica es que ese estudiante va solo a oír, pero no tiene ninguna responsabilidad, no va a dar ninguna cuenta de lo que oye. Él no va a hacer exámenes, él no tiene por qué tomar notas, él no tiene por qué responder preguntas. O si el maestro le dijera, a ver, tú que eres oyente, te voy a hacer una pregunta, y la contestara mal, no le afecta para nada. No le afecta en sus grados, porque para empezar, ni está registrado, ni está matriculado, ni su calificación está en peligro porque no ponga atención, o porque no aprenda lo que se le está diciendo. Entonces, más o menos, esta es una ilustración para que usted entienda lo que está tratando de decir Santiago. Muchos venimos a la iglesia y oímos, pero realmente no nos hacemos responsables de lo que oímos. O sea, está bien, un sermón más, un consejo más, una charla más. ¿Y qué? Yo al salir de aquí, yo no voy a hacer caso. Yo voy a hacer como quiera. Y esa no es una actitud, hermanos, correcta para nosotros cuando venimos a la iglesia. ¿Okay? Por ejemplo, yo me gozo cuando yo oigo a alguien que dice, los últimos años he estado aprendiendo de las cosas de Dios y en estos años que he estado aprendiendo dejé de hacer tal cosa porque descubrí en la palabra que no le agrada a Dios. O comencé a hacer tal cosa buena porque me di cuenta que es algo que Dios manda. Y cuando uno oye personas así, tú puedes darte cuenta que esas personas no solamente son oidores, sino que esas personas lo que están oyendo se están esforzando por ponerlo en práctica, ¿no? Pero cuando alguien ha estado por años en la iglesia y nunca hay un fruto, entonces tú dices, esta gente ha estado perdiendo muchos años realmente en la iglesia porque no hay un fruto. La gente, por ejemplo, hermano, que se dedica a la cosecha de árboles frutales, cuando están cultivando un árbol, tienen una esperanza de recoger un fruto. Y le ponen su agua, le ponen su fertilizante, lo podan, lo limpian de las plagas, pero tienen una esperanza que en un futuro ese árbol va a dar un fruto, porque esa es su naturaleza como árbol. Aunque por alguna enfermedad o por algún problema, algún árbol frutal, al final de cuentas puede ser que no dé fruto. Mire lo que dice Lucas 13:7. Lucas 13:7. Y dijo al viñador, he aquí, hace 13 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. 3, perdón. El pasaje es 13. Lo leo una vez más. Dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera
y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Porque este amo está hablando con un viñador que es el que está trabajando con los viñedos en el terreno. Y cuando el amo pasa por ahí, el amo hace cuentas y se acuerda el amo que ya hace 3 años que ha estado esperando fruto. O sea, pasó el primer año, nada. Pasó el segundo año, nada. Pasó el tercer año y nada. Entonces le da esta instrucción al viñador y le dice, córtalo porque está inutilizando la tierra. En la Nueva Versión Internacional dice que el terreno está de balde. Se podría arrancar y quizás sembrar otro árbol. Está inutilizando el terreno. ¿Okay? Y esta parábola, hermanos, de la higuera estéril, pues obviamente podemos darle una aplicación sana en el sentido de que nosotros como creyentes tenemos, hermano, que dar fruto. Tenemos que dar fruto. ¿Cuántos sermones, hermano, oímos al año? En esta iglesia, por ejemplo, tenemos 2 servicios, viernes y domingo. El año tiene 52 semanas, o sea que hay 52 viernes y 52 domingos aproximadamente. Vamos a redondearlo a 50 y 50, son 100. Contando viernes y domingos, son 100 sermones. Y vamos a suponer, más o menos, cada sermón, hermanos, dura 1 hora, más o menos. ¿Ok? 100 horas entonces. O sea, usted oye 100 horas de sermón al año en esta congregación, por lo menos, aparte de todas las horas que usted ve prédicas en internet y en YouTube, y es muy bueno, hágalo. Hay muy buenos predicadores en el internet, pero también hay muy malos, así que tenga cuidado. Ok, pero vamos a suponer que una persona ha estado por esa rutina en esta iglesia por 10 años. Así que si son 100 horas al año y ha estado 10 años, son 1000 horas, ¿no? 10 por 100 son 1000, si mis matemáticas no me fallan. Fíjese, hermano, esas 1000 horas, si usted las hubiera trabajado y se las hubieran pagado barato, $15 la hora. O quién sabe, yo ya hasta perdí la noción de qué es barato y qué es caro. Bueno, $10, vamos a suponer. Se las pagaron barato, $10 la hora, son $10,000. No le estoy diciendo esto para que ya no venga, ¿ok? No, mejor voy a trabajar. Son 41 días seguidos, esas 1000 horas son 41 días seguidos de estar escuchando un mensaje de una predicación. Entonces, lo quiero llevar a esto, a que usted medite si después de tantas horas, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, de tanto dinero, si es que usted las hubiera trabajado, vale la pena realmente, hermanos, seguir sin dar fruto. Vale la pena seguir sin practicar lo que uno está aprendiendo. Para mí eso es necio. Es necio porque la Biblia dice aprovechando bien el tiempo. Nos llama a ser sabios. Y yo creo que pasar 1000 horas en 10 años oyendo toda esa cantidad de sermones y uno no avanzar en lo más mínimo en una vida que realmente glorifique a Dios, yo creo que eso es muy necio y es una muy mala inversión y es un muy mal negocio. Mire lo que dice ahí mismo en Lucas 13, 8 al 9. Le dan una oportunidad a la higuera. Dice, él entonces respondiendo le dijo, el viñador le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Se le dio una oportunidad más a esta higuera, hermano, un año más. El Señor fue movido a misericordia, ¿no? Porque Dios es misericordioso, así que vamos a tener un año más, hermanos, para dar fruto. Vamos a nuestro pasaje, Hechos 20, pero vamos a comenzar a analizar desde el 17, hermanos. Vamos a analizar estos 10 versos no tan profundo, del 17 al 27. Más o menos esa va a ser nuestra exposición. Y esperamos que al final entendamos, ¿verdad?, que la predicación es un consejo de Dios para nuestra vida que deberíamos aprovechar, sacar fruto de esto.
Leemos el 17 y el 18, Hechos 20, 17 y 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he portado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Este es un discurso famoso, se conoce como el famosísimo discurso de despedida del apóstol Pablo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Los manda a llamar, había llegado su tiempo ya de él irse a Jerusalén. El Espíritu Santo le había estado hablando a Pablo, le había estado diciendo: quiero que vayas a Jerusalén, quiero que vuelvas a Jerusalén. Él había salido ya hacía unos años de Jerusalén, era tiempo de volver. Pablo estaba muy contento con el trabajo que él estaba haciendo. Realmente, si lo hubieran dejado a su decisión de él, él no se quería ir, por decirlo así. ¿Okay? Porque más adelante vamos a ver un verso que dice que va ligado en el Espíritu. O sea, el Espíritu lo lleva prácticamente diciéndole: tienes que ir, Pablo. ¿Okay? Pero vamos a analizar algunas cosas, hermano, que quizás son un poco de esta ciencia que se llama la eclesiología, que tiene que ver con la iglesia. Y es muy importante que todos los miembros de una iglesia sepamos algo de esta materia de la eclesiología. A mí me gusta mucho en lo particular. Y lo primero que vemos, hermano, es que se manda a llamar a estos ancianos, que eran una especie, hermano, de supervisores que el apóstol ponía en todos los lugares donde él establecía una iglesia. El apóstol Pablo llegaba a un lugar, predicaba el evangelio al aire libre o donde hubiera oportunidad. Él aprovechaba cualquier esquina, cualquier lugar, y él predicaba. Y cuando un grupo de personas se convertían en ese lugar, él establecía una iglesia y formaba dentro de esa iglesia ancianos, un grupo de personas. La palabra griega es episcopos y significa supervisor, alguien que supervisaba la iglesia para que todo estuviera bien en la iglesia. Vamos a ver un ejemplo de esto en Hechos 14:23. Hechos 14:23, vemos un verso que respalda esto que estamos diciendo. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaban al Señor en quien habían creído. ¿Okay? Establecían los ancianos, los constituían y los encomendaban, hermano, al Señor, para que estas personas entendieran, hermano, que obviamente tenían que supervisar algo que no era de ellos. La iglesia no es de los ancianos, la iglesia no es del pastor. Nosotros somos administradores puestos por Dios principalmente para predicar el evangelio. Esa es la tarea principal. ¿Okay? Eso es el alma prácticamente de la iglesia. Pero de ahí, hermano, obviamente hay otras cosas administrativas y de orden y de organización que se tienen que supervisar también. Pero debemos hacerlo sabiendo que tenemos un jefe encima de nosotros, un dueño. Si dijéramos que es una fábrica o una empresa, aunque la iglesia no es eso, pero usted sabe que un supervisor de fábrica o de empresa no es el dueño. Tiene un jefe encima, un dueño, que es a quien debe de rendirle cuentas. ¿Ok? Y siempre en el primer siglo, hermanos, siempre vemos una pluralidad de ancianos, un grupo de hermanos que dirigían la iglesia y no un pastor solo. Siempre de esa forma era como funcionaba. Dice en el verso 18, vamos a ver una frase que dice: desde el primer día. Desde el primer día. Pablo está diciendo: desde el primer día que yo llegué acá, hasta el último día, este día que él se está despidiendo, lo que él está diciendo, Pablo, a la iglesia es: yo no he escatimado en nada. Todo lo más que yo he podido dar, yo lo he dado. O sea, Pablo está diciendo: yo me he entregado con todo a la obra, con todo. No he reservado nada. ¿Desde cuándo? Desde el primer día que llegué aquí hasta este último día que yo me estoy despidiendo de ustedes. Les he predicado todo el evangelio de Dios. Ahorita vamos a ver los temas que Pablo abordó durante su ministerio, que fueron de todo. Pablo habló de todo. Y obviamente lo hacía porque estaba buscando el aprovechamiento de las personas. Es lo que uno como predicador busca. Uno busca, bueno, al menos yo, a mí me da mucho gusto ver cuando alguien crece en conocimiento, pero también me da mucha tristeza cuando alguien que tiene años oyendo no aprende. Porque acuérdense que la Biblia dice: porque debiendo de ya ser maestros, muchos de ustedes tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los mismos rudimentos de la doctrina de Cristo.
Pero hay otro verso que pone en balance las cosas, ¿no? El que dice, y no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y tú dices, ¿es una contradicción? No. Muchos ya deberíamos de ser maestros porque hemos oído mucha teología, mucha doctrina, mucho evangelio, pero que el afán de hacernos maestros vaya siempre acompañado de el fruto. Porque es eso lo que está prohibido. Hacernos maestros cuando no vivimos lo que predicamos, cuando no vivimos lo que enseñamos. Mire lo que dice el verso 19. Vamos a ir avanzando. Hechos 20, 19, 20. Hechos 20, 19 y 20. Sirviendo al Señor con toda humildad, y comienza a describir qué es lo que Él no ha escatimado, qué es lo que Él ha hecho desde el primer día hasta el último. Dice que Él ha servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pruebas, dice el apóstol Pablo, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, Pablo aprovechaba cualquier audiencia, fuera una audiencia de judíos, fuera una audiencia de gentiles, fuera una audiencia mixta, fuera en una sinagoga judía, fuera en el areópago griego, en la casa de Lidia, cualquier oportunidad que se le presentaba a él, predicaba el evangelio. Por eso él le dice a Pablo en una oportunidad, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no querrán sufrir la sana doctrina. A veces a uno como predicador uno dice, Señor, ¿seguiré predicando el evangelio? Sigue. Señor, pero ¿y los frutos que estoy esperando de las ovejas? Tú sigue. Mire lo que dice, con muchas lágrimas. O sea que el ministerio de Pablo había incluido sufrimiento, había incluido, hermanos, dolor. Que Dios nos dé un corazón como el de Pablo, hermanos. Pablo tenía un corazón, hermano, tan hermoso y tan bello en lo que se refiere al amor por las almas, al amor por la iglesia, al amor por Dios, el amor por la palabra. Pablo era un experto en la palabra, hermanos. Wow, cómo conocía la escritura, pero no solamente la conocía de poder citarla, entendía los misterios profundos de la escritura. Hablando de misterios, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento. Porque el análisis que él hace de la vida de Abraham, hermanos, de la vida de David en Romanos, wow, es tremendo. Y la revelación que tiene acerca de la creación. Vamos adelante, vamos a ver un poco. Pero dice que con muchas lágrimas, o sea, había mucha pasión. Mire lo que dice el verso 33, ahí mismo, Hechos 20:33. Vamos a saltarnos. Porque lo que vamos a ver es que Pablo no tiene ningún interés personal en su ministerio. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? No hay un interés, no hay una agenda oculta. Su única pasión y deseo es Dios, su palabra, el evangelio, la iglesia. ¿Okay? Ese era un pastor, hermano, en toda la extensión de la palabra, un ministro, hermano, hecho y derecho, ¿no? Hoy a veces da un poco de penita decir soy pastor. A veces te preguntan, ¿y tú qué eres? Y uno titubea. ¿A qué te dedicas? Y tú titubeas. No titubeas porque te avergüences del llamado, porque obviamente el llamado es algo hermoso que Dios te hace y Dios te prepara y Dios te da la oportunidad de enseñar. Esa no es la vergüenza, eso es gloria a Dios, eso es la gloria para Dios. Pero lo que da vergüenza es que te vayan a confundir. Te vayan a confundir con aquellos que dicen ser pastores y que realmente no están cumpliendo con su llamado. Eso es lo que le da a uno pena, no el llamado, claro que no, de eso uno no se avergüenza. La gloria sea al Señor por eso. Pero Pablo es un tremendo pastor, hermano, y aquí quiero darle un consejo porque a pesar, hermano, de que vemos muchos pastores charlatanes, de que los vemos, digo, no de que habemos, por si no se oyó bien, de que vemos, del verbo ver, muchos pastores charlatanes en muchos lados, hay pastores buenos todavía. Todavía hay pastores que son hombres de Dios. Entonces el consejo que le doy es, un cristiano maduro, escuche, un cristiano maduro que realmente ha entendido lo que es doctrina y que ha leído el Nuevo Testamento y que ha entendido qué es la iglesia en el Nuevo Testamento, nunca echa a todas las iglesias en un solo costal. Todas las iglesias son malas. Ese es un cristiano ignorante.
Un cristiano maduro también, hermano, que conoce el evangelio, nunca echa a todos los pastores en el mismo costal. Todos los pastores son malos. No, porque hay hombres que aman la palabra y que aman a Dios. Pablo llora. Ahora, usted sabe, hermano, que hay dos razones por las que uno puede llorar. Una es por tristeza, que es la más común, y la otra es por alegría. Pero Pablo está llorando por tristeza, ¿ok? Pero no esa tristeza que obviamente dice que hay dos tipos de tristeza, dice la Biblia. Hay una tristeza que viene del mundo y hay una tristeza que viene según Dios. La primera obviamente lo que trae es angustia, desolación, pero la segunda trae arrepentimiento. La tristeza que según Dios trae convicción, trae arrepentimiento. Porque Pablo tenía mucha carga por la iglesia. Mire lo que dice 2 Corintios 11:28. Segunda de Corintios, hermanos, 11:28 dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pablo se preocupaba mucho por las iglesias. ¿Ok? Tenía una preocupación por las iglesias. ¿Por qué será? Porque la iglesia no es perfecta. Porque la iglesia tiene muchos asuntos, muchos problemas. Más o menos la razón de las lágrimas de Pablo en el comentario MacArthur hay tres razones. La primera es que estaba llorando por los que no eran cristianos. Estaba llorando por ellos. Porque en su corazón él estaba pensando en los que todavía él no había alcanzado. Y estaba llorando por ellos. Mire lo que dice Romanos 9:2-3. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí está refiriéndose a los judíos que habían rechazado al Señor y él quisiera que se convirtieran, que ellos reconocieran a Cristo como el Mesías enviado de Dios. Entonces la primera tristeza y la razón de sus lágrimas es esto, el amor por los que no conocían a Cristo, la tristeza que le invadía al saber, hermano, que todavía no se habían convertido. La segunda era por los que ya se habían convertido, pero que eran inmaduros. Mire lo que dice 2 Corintios 2:4. Segunda de Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino que para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Usted sabe, hermano, que la iglesia de Corinto era, hermano, malita en el sentido de su conducta de los hermanos. En este contexto, el pasaje que leímos ahí en 2 Corintios 2:4, el contexto es, hermano, que los hermanos de Corinto están murmurando de Pablo. Ese es el contexto. Los falsos maestros comenzaron a decirle a los hermanos de Corinto que Pablo no había sido de los apóstoles originales. Esa era una de las acusaciones. No, Pablo no anduvo con Jesús, decían. La otra era que Pablo lo hacía por lucro. Pablo se metió a esto por lucro. Esa era la otra acusación. Y también lo estaban acusando de que andaba en la carne. Y entonces los hermanos de la iglesia de Corinto, hermano, comenzaron a murmurar de él. ¿Okay? Entonces estos hermanos eran bastante inmaduros. Había en ellos celos ministeriales para ver quién tenía más dones, o para ver quién era seguidor de Pablo, de Pedro, de Cefas, de Apolos, perdón. Y hasta en la cena del Señor, hermano, andaban mal también. Y la tercera razón, hermano, por la que posiblemente Pablo está llorando es la amenaza de los falsos maestros. Ahí mismo, Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Okay? Pablo le está hablando a los mismos ancianos que dentro de ellos mismos iban a levantar
personas, falsos maestros. Y eso le dolía obviamente al apóstol porque habían sido años de trabajo, años de esfuerzo de formar la iglesia, de fundarla, de ponerle ancianos, de adoctrinarlos. Y ahora él al irse obviamente pues quedaban bajo esa amenaza de los falsos maestros que estaban ahí, hermanos, siempre tratando de confundir a los hermanos, de traer doctrinas extrañas. Y Pablo aprovecha para advertirle a los hermanos que iban a haber falsos maestros. A mí me gusta un poco predicar contra los falsos maestros, pero a las ovejas no les gusta que yo predique de eso. Entonces cuando le lanzo una piedra a un lobo, viene una ovejita y la recoge y me la lanza. ¡Cállese, Pastor Ríos! Pero es tremendo, pero es parte, hermano, de la predicación. La predicación no solamente consiste en enseñar la verdad, sino también en corregir el error. Y luego ahí en el verso 20, donde estamos al final del verso 20, hermanos, Hechos 20:20, dice los lugares donde Pablo predicaba, públicamente y por las casas. O sea, en todo tiempo Pablo estaba predicando el evangelio. Hablando de Cristo, porque acuérdense que él resumió su mensaje en eso, en hablar de Cristo y la cruz de Cristo. Eso era el todo del mensaje del apóstol Pablo. Ahora sí, vamos a avanzar al 21, Hechos 20:21. Hechos 20:21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, en su predicación siempre tuvo un sentido de urgencia. Ese era el sentido que él le daba a sus mensajes. Era como querer por fuerza ayudar a la gente por medio de Cristo lo más rápido posible, como quien ve que alguien, hermano, está en una casa que se está incendiando y quiere correr para poder ayudarle y auxiliarle. El apóstol Pablo siempre tuvo ese sentido de urgencia en su predicación y predicaba a todo mundo, no importaba raza, color, lengua, tribu, él predicaba, a todos les decía que la forma de ser salvos era por medio de Cristo, no importaba quién era la persona. Vamos al 22, Hechos 20:22, vamos a leer hasta el 23. Dice así, ahora he aquí ligado yo en espíritu, es lo que les mencionaba hace un momento. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, o sea, él no sabía, pero mire, el Espíritu Santo sí sabía, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso era lo que le esperaba a él en Jerusalén. Y dicho y hecho, cuando usted sigue leyendo en el siguiente capítulo, Hechos 21, llega y rapidito lo apresan al apóstol Pablo, hermanos, en Jerusalén, tal y como el Espíritu Santo se lo había mostrado, se lo había dicho, porque acuérdese que esa fue una de las marcas del llamado de Pablo. El Señor dijo, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer y sufrir por mí. ¿Ok? Padecer y sufrir por mí. Qué llamado tan interesante, hermano. Que Dios te llame y Dios te diga, ok, te voy a llamar a servirme y te voy a mostrar cuánto tienes que sufrir por mí. Y tú, Señor, no, gracias, llama a otro. Pero Pablo fue obediente, dice, y yo no fui desobediente, dice cuando él está narrando su conversión, ¿se acuerda? Yo no fui desobediente, sino que él rápido comenzó a hacer y a predicar lo que el Señor, hermano, le había mandado hacer. ¿Qué verso leímos, hermano? 22 y 23, ¿no? Leamos el 24, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Yo sé que estas palabras las podemos leer así muy a la ligera, hermano, pero realmente lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es que a él no le importaba morir por predicar. A él no le importaba morir. Cuando él habla en Filipo acerca de estar en el cuerpo, él dice, bueno, si porque tengo que predicar me es necesario estar aquí, está bien, pero yo quisiera estar con el Señor. Y se dice fácil, hermano, pero no es tan fácil. A veces con una gripa, y los hombres especialmente, ya sentimos que nos morimos. Decimos, Señor, extiéndeme la vida como a Ezequías, 15 años más, por una gripa.
Si muchas veces, hermano, leemos la Biblia, pero realmente es bien fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está dispuesto a morir. La tradición enseña, hermano, eso ya no está en la Biblia, que al apóstol Pablo fue decapitado. Que él fue decapitado. En una carta, en la segunda carta a Timoteo, en donde está despidiéndose, le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Estoy bien deprimido. No, yo ya estoy para ser sacrificado, solo me espera recibir la corona, la cual dará el Señor juez justo a todos aquellos que le amamos. Está contento el hermano. Tiene una perspectiva de la eternidad ya. Pero nosotros estamos bien aferrados a esta realidad, ¿verdad, hermanos? Nos cuesta desprendernos de esta realidad. ¿Quién se quisiera morir por ir a predicar el evangelio a India o Arabia o a Rusia? No sé, un país comunista o donde está prohibido predicar el evangelio. Señor, pastor, eso era en el siglo I, ya eso no aplica, ¿no? Hay víctimas hoy, hermano. Mucha gente todavía en estos tiempos modernos que el Señor les hace este tipo de llamados. Dice, no, a mí no, Señor, no, a mí no. Dan su vida, hermano, por predicar el evangelio. Pero muchas veces nosotros estamos muy acomodados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Él dice, yo no estimo mi vida como preciosa. ¿Ok? Con tal, dice, de acabar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia. A Pablo lo motivaba muchísimo saber que predicaba el evangelio y que ese evangelio tenía el poder de salvar un alma y mandar a esa alma por la eternidad con Dios. Cuando él ponía en la balanza, hermano, su sufrimiento y en el otro lado ponía eso, ganar un alma y mandarla a la eternidad con Dios por medio de este evangelio de la gracia, él decía, que me maten, no hay problema. Pero nosotros hoy, saca la mano, ay, está frío, no voy a la iglesia. Muy acomodados, ¿no? 25 y 26. Verso ahí mismo. Estamos en Hechos 20, hermano. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Nunca más, dice, yo sé que ya no me van a volver a ver. Es una despedida fuerte, hermano. Algunas veces cuando un hermano se despide de mí, que va a viajar o algo así, me dice, pastor, si ya no nos volvemos a ver en esta tierra, nos vemos allá con Cristo. Y Pablo está diciendo acá, no me volverán a ver. La ruta de Pablo, hermano, llega a Jerusalén, lo apresan y es mandado a Roma, y allí termina el libro de Hechos con el apóstol Pablo en Roma. Y ya no vuelve a ver a todos estos hermanos. Pero él dice algo bien interesante, hermano. Él dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. Y lo que está queriendo decir en una expresión más coloquial es, yo no me hago responsable. Ya de aquí en adelante yo salí de mi trabajo. ¿Ok? Como cuando nosotros le damos un consejo a nuestros hijos y después les decimos, ok, después no me digan que no les dije. No sé si usted usa esa expresión. Después no me digan que no les dije, ¿ok? Porque ya vienen por ahí llorando que algo les pasó. Te dije, no me digas que no te dije. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Después no me digan que no les dije. Porque él les dijo todo lo que iba a pasar. Y eso pasó. Esta iglesia cayó en muchas herejías, hermano. ¿Ok? Y ahora sí llegamos a nuestro verso, hermano, con el que iniciamos, el 27, Hechos 20, 27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y es que en realidad, hermano, Pablo habló de todo. Pablo es, aparte de Cristo, obviamente, es el más grande teólogo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe prácticamente, hermano, la mitad del Nuevo Testamento. Y sus discursos, hermanos, algunos son profundos en teología, otros en doctrina, otros en práctica, otros en conciencia cristiana, de todo. Su consejo fue muy variado. Por ejemplo, Pablo disertó, hermanos, sobre la creación, sobre la caída del hombre, la elección divina, biografías de Abraham, David, Moisés, el plan de redención en el Antiguo Testamento, la glorificación, la resurrección de los muertos, la venida de Cristo, la justificación por fe, etc.
Todos esos son temas fundamentales en el cristianismo y el apóstol Pablo fue usado como el maestro, hermanos, para poner estos fundamentos doctrinales en la iglesia. ¿Okay? Era un gran teólogo y no tenemos nosotros que menospreciar, hermanos, la teología. La teología es importante. Le cuento que yo cuando estaba recién convertido, hermano, me convertí en una iglesia que no tenía muy buena doctrina ni muy buena teología y me enseñaron recién convertido que la teología era mala. Y hay veces que cuando alguien, hermano, te enseña algo cuando estás recién convertido, pues te impacta bastante, ¿no? Tú puedes decir, wow, esto es una verdad infalible y nunca voy a desechar esta verdad que fulano me dijo. Aunque haya sido alguien que quizás no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces yo por un buen tiempo me mostré un poco así como esquivo a la teología. De repente en un cumpleaños o en algo así, un hermano me regalaba un libro, es la escatología del libro de Daniel. Y yo lo abría y decía, ay no, cuidado con esto. Me dijeron que esto es malo. Y así por mucho tiempo evité leer o estudiar o meterme un poco más en la teología, sino hasta que por la misericordia de Dios, pues aprendí que simplemente teología es todo lo que tiene que ver con conocer más de Dios. Así de simple. Y que en un sentido, todos los cristianos llevamos un teólogo dentro. Todos. Todo aquel que tenga un interés por conocer de Dios, entender a Dios, entender la Biblia, entender una enseñanza bíblica, está ejercitando, quiera o no, un poco de teología. Así que no le tenga miedo, hermanos, a la teología, a la doctrina, porque generalmente cuando en la iglesia hacemos mucho énfasis con esto, no, que prediquemos doctrina, prediquemos teología. Y la gente dice, no, pero es que mucha teología, mucha doctrina. Pero es que eso es el conocimiento de la Biblia, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios. Estaba mirando un video del pastor Paul Washer y dice, las hermanas cuando están pasando por problemas, dice, las mujeres de la iglesia, en lugar de juntarse a decirse la una a la otra, hermana, usted es una princesa de Dios, usted es una guerrera de Dios. Dice, en lugar de juntarse a eso, que no sirve para nada, que es antibíblico, deberían de juntarse a estudiar teología. Porque eso es un alimento sólido para su espíritu, para su alma. Ok, hermanos, hablemos un poco entonces de la doctrina de Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Y qué es la encarnación? ¿Y qué es la glorificación? Eso es lo que verdaderamente se ha metido mucho el feminismo a la iglesia, hermano, donde las mujeres se creen solamente las princesitas de Dios. Y así de repente a mí me mandan algún friend request y lo veo y dice, la hija del Altísimo te mandó un friend request. Yo, ¿what? Pero no, hermanos, necesitamos realmente estudiar. Mire lo que dijo este filósofo que no era cristiano, pero que era un sabio. Aristóteles, mire lo que dijo de la teología. Dijo, la teología es la ciencia más alta. Agustín, uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo, la teología es sabiduría. Es importante, hermano, esto de la teología. Nunca la desprecien ni la menosprecien. No haga como yo hice en el principio, que eso me afectó, me atrasó muchos años realmente de conocimiento. Le voy a leer algo que investigué, una ilustración que da C.S. Lewis acerca de la importancia de la teología. ¿Ok? Lo voy a leer. Dice, una vez estaba dando una charla sobre teología a los miembros de la Real Fuerza Aérea de mi país. Entonces un viejo y curtido oficial se paró y me dijo, eso a mí no me sirve de nada. Yo creo en Dios porque lo he sentido tan real en la soledad de algún desierto donde he estado, pero sus fórmulas y cosas que usted dice sobre él me parecen irrelevantes. Sí, Luis argumentó, sin embargo, que aunque este hombre tenía razón, pues la doctrina o la teología en sí mismo no es Dios en persona, sin embargo, la ciencia sobre Dios y todo aquello nos debería de interesar la ciencia sobre Dios. C.S. Lewis dice que del mismo modo que un hombre puede preferir explorar el Atlántico que mirar un mapa del Atlántico, sin embargo, ambas cosas son necesarias, aunque una experiencia mejor que la otra. Primero,
porque el mapa está basado en cientos de experiencias de hombres que han explorado el Atlántico. Por lo tanto, el mapa es importante para navegar en el Atlántico. Segundo, tener una experiencia explorando el Atlántico es mucho mejor que estudiar el mapa del Atlántico. Pero sin el mapa, aunque la experiencia sea sublime, no puedes llegar a ningún lado. ¿Sí? ¿Quién va a poder navegar el Atlántico sin un mapa? Se necesita el mapa. Pero ¿quién diseñó ese mapa? Cientos de personas que fueron expertos navegando el Atlántico. ¿Sí lo entiende? Entonces mire lo que dice. Por supuesto que es mejor pararse en la playa y mirar al Atlántico, pero el mapa es necesario porque es el resultado de la experiencia de miles que no solo observaron el Atlántico desde la playa, sino que lo han navegado y ahora describen su anchura, su profundidad y sus caminos. El mapa no es el Atlántico realmente, del mismo modo que la doctrina y la teología no es Dios en persona realmente, pero ambos son necesarios. Así que solo los necios rechazan la teología y la doctrina. Eso fue lo que dijo el fin de la cita. ¿Okay? Porque no podemos basarnos solamente en una experiencia. ¿Ok? No, yo solamente quiero sentir a Dios. Yo quiero ir al culto, sentir bien bonito, llorar para que me sienta bien por todos los problemas que tengo y salir como renovado. Y sí es cierto, cuando uno llora uno se siente mejor. Eso está comprobado. Dios es tan sabio que hasta nos dio esa capacidad de poder llorar y desahogarnos, y las lágrimas son una terapia para nosotros. Pero ese estado de mejorarnos en ese sentido solamente llega a nuestra alma. Hasta ahí se queda. Pero las promesas de la palabra de Dios y entender la persona de Dios y entender el evangelio de Dios, hermanos, es una bendición más profunda que solamente una experiencia que quizás no está basada en la palabra. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, con eso, ¿ok? Pero en esta parte final del sermón, hermanos, solamente quiero hacerles una invitación, un llamado a que no menosprecien la doctrina, no menosprecien la teología, nunca se cansen de escuchar que estamos hablando doctrina y que estamos escuchando hablar, hermanos, de teología. Por ejemplo, una iglesia que habla de estas cosas es acusada de estar muerta, ¿no? No, están muertos. ¿Por qué? Porque hacen mucho énfasis en conocimiento, en doctrina, en teología. Pero realmente, hermano, a la luz de las Escrituras, una iglesia que pasa explicando la palabra, hablando la palabra, exaltando a Cristo por la palabra, no puede estar muerta. Porque ¿quién reveló la palabra? El Espíritu Santo reveló la palabra. Y a él le interesa que nosotros, hermano, estemos acampados alrededor de la palabra. Si a usted le aburre la palabra y se duerme en la predicación, no es culpa de la palabra. La Biblia no es aburrida. ¿Sí? No vamos a cambiar la Biblia para que usted se divierta, ¿sí? Le podemos añadir un libro que diga los chistes de Moisés. Claro que no. No. O sea, si la palabra le aburre, el problema no es la palabra, el problema está en usted. El problema está en usted. Usted es el problema. Usted debe cambiar su actitud hacia la palabra. Amén. Entonces, hasta ahí los quiero dejar con eso. Voy a cerrar con una anécdota que le quiero leer, porque yo no sé si a usted le pasa, siento que sí, porque yo veo las caras, ¿no? Pero puedo ver que hay gente, hermano, que le aburre la palabra. Dice, la palabra, si el pastor vuelve a decir la palabra, lo mato. ¿Y qué quiere que diga, hermano? ¿El horóscopo? ¿Sí? Es que es la palabra, no son las palabras de Dios las que son espíritu y son vida. No dijo Cristo, escudriñen las Escrituras porque ahí está la vida eterna. Es que a nosotros, hermanos, nos reunimos para esto, hermano. Esto es la razón principal por la que nos reunimos. Los cantos, hermanos, son como el postre, pero este es el plato fuerte. Cuando usted llega a un restaurante con hambre y le dan ensalada y una sopita, usted dice, traigan lo que viene, lo que sigue, el plato fuerte, ¿verdad? Yo así estaba hoy ahí, cantando y gozándome, sí, pero diciendo, ya viene la hora de que vamos a comer carnita. Esa debe ser la actitud de un cristiano siempre, hermano. No menosprecie este libro, hermano. Este libro no es cualquier cosa, hermano. Este libro es el poder de Dios para salvación.
y ahí es donde quiero leerle una anécdota de la vida real, hermano, sobre la importancia de no subestimar la Escritura. Leo, caso real. Contó ya hace muchos años el pastor Matías García, pastor de una iglesia bautista en San Antonio, Texas, que un famoso bandido de México, en uno de los robos que hizo, se llevó una Biblia como parte del botín. Las autoridades lo buscaron persistentemente, pero no pudieron encontrarlo, porque se había escondido en una cueva. Como allí no tenía nada que hacer, se puso a leer la Biblia. Más tarde, cuando todos habían abandonado la búsqueda de aquel hombre, en el tribunal de la ciudad de Saltillo, Coahuila, se presentó un hombre que dijo: vengo a entregarme como prisionero. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Yo soy Juan Chávez. El juez quedó asombrado al escuchar el nombre del temible bandido, pero dijo: ¿quién le trajo a usted aquí como prisionero? El bandido serenamente mostró la Biblia que había robado y dijo: este libro me ha hecho venir a pagar mis deudas con la sociedad, así como Jesús ha pagado mi deuda con Dios. Es algo de la vida real que sucedió. Y ha sucedido un montón de veces, Cuando estaba buscando esta anécdota y encontré otras, hay muchísimas basadas en la vida real. Un hombre que le gustaba mucho fumar y le regalaron una Biblia y dijo: ¡uy, qué papel bonito para los cigarros! Y se la empezó a fumar, pero cuando llegó a cierto libro de la Biblia se convirtió. Ya no se lo fumó. Y son casos reales, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esta gente? Leyó este libro, y este libro no es cualquier libro, hermano, es la palabra de Dios, que tiene el poder de cambiar a una persona, hermano. Yo sé que a lo mejor algunos vinieron aquí hoy a divertirse, a pasar tiempo, aburridos, pero si tú le pones atención a este libro, tu vida puede ser cambiada radicalmente, no solamente por lo que te resta de vida en esta tierra, sino por la eternidad. Ahí es donde está lo interesante. Cuando se convirtió Spurgeon, dice que estaba predicando un hombre que ni siquiera era diestro en la predicación. Porque ese día, ustedes ya saben la historia, la he contado un montón de veces, el pastor no fue porque había una tremenda nevada y él no fue. De hecho, Spurgeon no iba a ir a esa iglesia. Spurgeon iba para otro lado, para otra iglesia, pero la nevada era tan fuerte que él vio una iglesia y dijo: pues aquí me voy a meter. Y se metió ahí a una iglesia. El pastor no llegó a predicar por la nevada y un hombre sin muchas letras se paró y leyó un texto, me parece que está en Isaías, ese texto que dice: mirad a mí, o algo así, mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Así decía el texto, era todo, hermano, el sermón. Y el hombre miró fijamente a Spurgeon y le dijo: si tú no haces caso de mi texto, ni siquiera de mi sermón, porque no era un sermón, si tú no haces caso de mi texto, te vas a perder. Ahí se convirtió Spurgeon, hermano. ¿Por qué? Es palabra de Dios, hermano. Es poder de Dios para salvación, es el evangelio, son las buenas noticias de salvación. Deje de vivir una vida, hermano, vacía, sin sentido, sin propósito, un cristianismo, hermano, mediocre, en donde usted no da fruto. Hace rato dije que si tiene 10 años aquí, son 1000 horas. Y hay gente que sí tiene 10 años aquí, no quiero mirar a nadie. Dé fruto, hermano, es tiempo. O váyase a trabajar esas 1000 horas y done el dinero para la iglesia mejor. Ojalá y no malinterpreten ese comentario, pero lo que estoy tratando es de hacerlo despertar. Dé fruto, es tiempo de dar fruto. ¿Ok? Porque dice que se le dio un año más a la higuera. La parábola ya no dice qué más pasó. Pero yo creo que si llegó al año siguiente y no había fruto, yo no creo que haya habido otra oportunidad para esa higuera. Vamos a orar.